Pero en este mes de enero estamos viendo el lema de bases para el crecimiento. Primera de Corintios 3 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, el único por el cual podemos edificar, podemos crecer en nuestra vida, que una familia puede crecer, que la iglesia puede crecer. Es el único fundamento. Por eso estamos viendo este lema de bases para el crecimiento. Y vamos a orar. Jesús, gracias porque sos el centro. Gracias porque sos el primero, la prioridad. Señor, y que esta mañana tu palabra nos ministre, nos hable. Gracias porque tenés cosas nuevas para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si yo te preguntara, ¿cuáles son los problemas que hoy atraviesa Argentina? ¿Qué me dirías? Ahora ya veo que alguien me saca una lista, pero si pudiéramos elegir uno o algunos. A ver, inseguridad, economía. ¿Alguien más? Las adicciones, desesperanza. Bueno, literalmente pasó lo que dije, la lista. Pero bueno, amamos a Argentina. Y el año pasado, en septiembre de 2023, se hizo una encuesta. Se encuestó a 998 personas y se les hizo esta pregunta. ¿Cuáles dirías que son las problemáticas de Argentina? Y la mayoría, ¿sabe lo que dijo? La inflación. Después la segunda fue otra cosa, pero todo estaba relacionado a la economía en su mayoría. Y esto nos lleva a decir de que la administración del dinero hoy en día llega a ser un desafío. Porque la crisis que estamos viviendo tal vez afecta nuestras decisiones, afecta nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida. Entonces, de alguna manera, nos afecta. Y ahora quisiera mencionar por ahí algunas frases que a veces uno escucha. Ahí los anfitriones están pasando a repartir las notas, si quieren tomar apuntes, que es de mucho uso para el grupo de vida y también tiene el plan de lectura atrás. Así que ahí pueden levantar la mano y le van a alcanzar uno. Pero volviendo al tema, con respecto de lo que estábamos hablando, algunas frases que alguno a veces escucha o que uno piensa. No des plata en la iglesia porque ahí te roban. ¿Cuántos pensaron eso alguna vez? Yo mismo lo pensé antes de conocer a Jesús. Pensaba que detrás de las ofrendas, de los diezmos, como que había algo raro, ¿no? Otra frase puede ser, en este país todos roban, así que da lo mismo lo que haga con la plata. Es como que lo hacen todos, entonces yo lo hago un poquito, ¿no? Pero a veces es una frase que se escucha. Otra puede ser, cada vez que doy a alguien, se termina aprovechando. Es la típica de te doy la mano, pero me toman del codo, ¿no? O si no, puede ser, si no consigo tener un poco más de plata, es como que no llego a ese estatus social que quiero. Y aunque a veces tenemos las necesidades básicas suplidas, pero es como que sentimos que nos falta un poquito más. Y ante esta problemática argentina y estas frases que a veces uno escucha o que puede pensar, ¿qué es lo que la Biblia tiene para decirnos sobre este tema? Por eso, si podemos titular este mensaje, sería Generosidad sin límites. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 9. Versículo 1 dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Vamos a ver una imagen que tenemos acá. El escritor de 2 de Corintios es Pablo. Él escribe alrededor del año 58 y él escribe desde un lugar llamado Macedonia. Si podemos ver ahí en la imagen, es la zona de Grecia, el norte. Ahí está ubicado Macedonia. Macedonia sería como lo que sería una provincia. Y Pablo, lo que estamos viendo acá, es el recorrido de su tercer viaje misionero. En este contexto es cuando Pablo escribe esta carta
Y vemos que él sale desde ese lugar donde dice Siria, sale de ahí, Antioquía, termina pasando después por Iconio, Derbe, va para el norte, Éfeso, se va hasta Grecia, Macedonia, esta región de acá del norte, y desde acá le va a escribir a los corintios. Corinto es una ciudad en el sur de Grecia, acá. Entonces Pablo desde acá le va a escribir a los corintios. Y el tema principal de 2 Corintios 8 es la generosidad. Y ahora ustedes se preguntan, ¿por qué Pablo va a hablar de la generosidad? Bueno, para eso tenemos que entender el contexto. Algo que pasaba era que los judíos que estaban en Jerusalén, que se convertían a Jesús, que creían en Jesús, algo que pasaba con ellos es que estaban en una situación de pobreza. ¿Por qué? Porque cuando un judío creía en Jesús, lo desterraban de la sociedad. La cultura judía estaba tan arraigada que sus propios familiares lo hacían a un lado, perdía el empleo, llegaba a perder tierras, perdía bienes y quedaba en una situación de pobreza. Entonces, por este motivo, Pablo en 2 Corintios 8 y en este viaje misionero, algo que va a hacer es levantar algunas ofrendas para las iglesias que quieren participar. Levanta ofrendas para esos cristianos que estaban en Jerusalén. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, capítulo 5, que la primera iglesia algo que hacía es vendían sus cosas, vendían sus bienes y lo entregaban. ¿Por qué? Porque había una situación de pobreza. Los judíos que se convertían a Jesús quedaban excluidos y quedaban pobres. Entonces, por eso surge esto en el libro de Hechos, capítulo 4, 5, y vemos que estaba sucediendo acá, en 2 Corintios 8. Este era el fin por el cual Pablo está levantando ofrendas para estos creyentes. Vamos a seguir leyendo, versículo 2. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Acá Pablo está diciendo de que los macedonios estaban pidiéndole a Pablo que ellos participen de este privilegio de dar para los creyentes en necesidad. Es interesante que los macedonios no consideraban la generosidad o el dar como una carga, como algo negativo. Ellos decían que era un privilegio. Verso 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había comenzado. Acá menciona a Tito, que era un amigo de Pablo, un colaborador, que él estaba ayudando en el ministerio y en esta obra. Versículo 7 dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahora Pablo le dice a los corintios, ¿vieron? Los macedonios nos rogaron. Es como una semilla que se siembra incluso en medio de la crisis. Porque acá, en este texto que acabamos de leer, en el versículo 2, Pablo da como testimonio de la iglesia de Macedonia, de los macedonios, y dice, en medio de las pruebas más difíciles, abundaron en rica generosidad. Es decir, que acá los macedonios no estaban dando de los que les sobraba, estaban en una crisis. Algunos historiadores dicen que la región de Macedonia había sido explotada por el Imperio Romano, quedando la ciudad muy pobre. Entonces los macedonios también la estaban pasando difícil. No es que estaban dando de lo que sobraba, ellos estaban sembrando. Y así es la generosidad, es como una semilla que se siembra incluso en la crisis. Y un capítulo más adelante,
Acá Pablo está hablando de un de bendición. Hay veces que uno por ahí es como que siembra algo material o por ahí dinero y una vez automáticamente piensa, bueno, voy a cosechar dinero. Pero la verdad que no siempre es así. La ley de la siembra y la cosecha es verdad, pero tal vez lo que cosechemos sea otra cosa y tal vez no sea dinero. Tal vez sí. Pero lo que sí tenemos seguro es que de alguna manera Dios nos recompensa. Tal vez la cosecha que nos llevemos sea una bendición espiritual de Dios, sea una respuesta de Dios, sea una promesa de Dios, sea una respuesta de Dios ante una necesidad tuya, tal vez sea física, emocional, espiritual. Pero lo que sí sabemos es que el que siembra escasamente cosecha, pero el que siembra en abundancia cosecha. Como mencionamos al principio, ¿cuántos de los que fueron al viaje misionero ayer volvieron con gozo? Es porque de alguna manera cosechamos, trae bendición la generosidad. Y esto aplica no solamente al dinero, sino también al tiempo, las posesiones, las relaciones, la dedicación. En resumidas cuentas, lo que Pablo está tratando de decir es que el gran secreto para ser bendecidos es cuando damos. Porque el dar, la generosidad, es una experiencia que es de bendición tanto para el benefactor, es decir, para el que recibe, pero también para el que da, para el oferente. Y en segundo lugar, otra cosa que podemos aprender del texto es que la generosidad es un regalo que Dios nos permite tener. Levante la mano a ver a cuántos de los que están acá les gusta recibir regalos. Levante la mano a quienes les gusta dar regalos. Muy bien, wow, más gente a la que le gusta dar que recibir, me gustó. Pero seguramente que los matrimonios saben esto, pero uno de los 5 lenguajes del amor es el dar regalos o sorpresa. Es como que dar regalos es una expresión de amor, de afecto. Es como que el que lo recibe dice, wow, esta persona pensó en mí, o sabe lo que necesito, o sabe lo que me gusta. Pero también las personas, muchos de nosotros, nos gusta dar regalos. Es una expresión de amor. Y yo creo que por eso Pablo en Hechos 20:35, que incluso lo mencionamos en las ofrendas, él dice, más bienaventurado es dar que recibir. Yo pensaba, ¿por qué más bienaventurado es dar que recibir? Y muchas veces me doy cuenta de que esta frase, esta idea va en contra de la cultura que vivimos hoy en día. ¿Se llega a ver qué es esto? Una espiral. ¿Cuántos lo usaron ahora con los mosquitos que hay? Pero la cultura de hoy en día, los reels de Instagram, el pensamiento de la gente, frases, los medios, la manera, las acciones de la gente, algo que te va a decir la cultura es, el centro sos vos. Lo más importante sos vos. Y sin darnos cuenta, a veces caemos en una cultura de egoísmo, como esta espiral. Una espiral son líneas que giran en torno a un punto. Y muchas veces caemos en esta cultura del egoísmo, como esta espiral, así, solamente centrados en nosotros mismos. Y algo que genera esta cultura de egoísmo es que nos mete en una espiral de insatisfacción. Hay veces que uno se siente mal, se siente triste, siento que me falta algo, me siento vacío y no sé por qué. Me siento solo. Y en realidad, sin darnos cuenta, a veces es porque estamos en una espiral de insatisfacción, centrados en nosotros mismos. Por eso Pablo habla de que la generosidad es una bendición que Dios nos permite tener. Es un don de Dios. Por eso Pablo nos propone
en versículo 7 de 2 Corintios dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en amor, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y acá vemos que Pablo les está hablando a los corintios y les dice, ustedes corintios sobresalen en todo. Sobresalen en la fe, en el conocimiento, en la palabra. Y yo me preguntaba, en la vida cotidiana, en las responsabilidades que tengo en el trabajo, ¿hago lo mínimo o soy sobresaliente? ¿Alguna vez escucharon esta frase que es la ley del menor esfuerzo? ¿No? Es como que te dan una responsabilidad o te dan, no sé, un trabajo o algo y hago el mínimo de esfuerzo, como para no cansarme, para no estresarme, hago lo mínimo, lo justo, para zafar. Y acá Pablo nos va a decir, no, procuren sobresalir, sean sobresalientes, así como lo son en todo, también en esta gracia de dar. Y por último, el tercer aprendizaje que nos llevamos de este texto es que la generosidad nos lleva a darnos a nosotros mismos. ¿Cuál fue la mejor ofrenda que hubo en la Biblia? ¿Qué piensan? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuál fue la mejor ofrenda que hubo en la Biblia? La vida que nos dio Jesús. ¿Alguien más? Las ofrendas de Levítico, las ofrendas que dio el pueblo cuando construyó el tabernáculo en el tiempo de Moisés. En el tiempo de David, que juntaron ofrendas para construir el templo, dice que la gente sobreabundó en ofrendas. La ofrenda de Jesús en la cruz. La ofrenda de la viuda, que da una monedita y Jesús dice, esta viuda dio más que todos, aunque dio un poquitito. Cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, estábamos en un culto, todos los estudiantes, más o menos 200, 250, y cuando llegó el momento de las ofrendas, una amiga que era la que tenía que dirigir la oración y las ofrendas, hizo esta pregunta ante todos los estudiantes del Instituto Bíblico, y ella dijo, ¿cuál fue la mejor ofrenda en la Biblia? Y también, como mencionaron acá, algunos dijeron, bueno, la del tiempo de David, la de Abel, la de Abraham, que entregó a su hijo. Y para la sorpresa de todos, esta amiga dice, la mejor ofrenda de la Biblia no la hizo el hombre. La mejor ofrenda de la Biblia la hizo Dios. Porque Juan 3:16 dice que Dios dio a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la imagen de la mejor ofrenda. Jesucristo. Y es interesante que otros pasajes de la Biblia dice que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Gracias a eso y a su resurrección, hoy nosotros podemos tener un encuentro con Jesús. Hoy nosotros podemos disfrutar de una vida de perdón, de gracia, una vida donde nuestro pasado ya quedó atrás, de que empezamos a vivir con Dios. Y me gusta que en este texto de 2 Corintios 8 los macedonios siguieron el mismo ejemplo de Jesús. Porque dice, en el versículo 5 dice, pues ustedes se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y lo que vemos es que la generosidad nos lleva a darnos a nosotros mismos hacia los demás. Pero para eso, primero me tengo que entregar a Jesús. Primero me tengo que entregar a Dios. Me gusta que en el versículo 9 dice, ustedes ya conocen la gracia del Señor Jesucristo. Es decir, que todo empieza con un encuentro. Pero después de ese encuentro con Jesús viene una entrega. Y esta entrega no es solamente de un día. Esta entrega se va reiterando en el tiempo. Y es una entrega. Y es una entrega. Así como Jesús se ofreció a sí mismo, nosotros en generosidad nos vamos a entregar a Él. Y vamos a darnos hacia los demás. Y
Y en esta semana, mientras estaba preparando este mensaje, estaba en casa y me puse a orar. Y mientras estaba ahí con la palabra, conversando con Dios, sentí que el Espíritu Santo me habló. Y una de las cosas que me dijo fue: Nico, necesitas entregarte al 100% para hacer mi voluntad. Y cuando el Espíritu Santo me dijo eso, yo me di cuenta que muchas veces estoy entregando el 50%. Que muchas veces es como si yo estuviera diezmando mi vida a Dios, el 10%. Y no estoy hablando de lo económico. Capaz la palabra nos enseña al principio, en lo económico, un 10%, una ofrenda, está bien. Pero en cuanto a nuestra vida, a nuestro corazón, nuestra entrega, Dios quiere el 100%. Y como conclusión, me gustaría que nos vayamos con esta frase que dice: la generosidad no es una cuestión de lo que poseemos, sino de lo que somos. Muchas veces el uso que tenemos del dinero, de los bienes, revela nuestro carácter. Habla más de lo que somos que de lo que poseemos. Y en Lucas 12:15 Jesús dice que la vida de ninguna persona depende de la abundancia de sus bienes. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, que hoy nos vayamos sabiendo de que la generosidad siempre va a traer bendición. Siempre va a tener algún tipo de cosecha. La generosidad es un regalo, es un don que Dios nos permite experimentar. Y la generosidad nos lleva a darnos a nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Por lo tanto, quisiera terminar haciendo un llamado a la entrega. Creo que la mayoría de nosotros sabe qué es lo que tiene que entregar a Jesús. Tal vez mientras estamos hablando, conversando, tal vez uno se da cuenta y dice: sí, es verdad, tengo que entregar mi egoísmo. O tal vez uno puede decir: tengo que entregar mi preocupación, mi ansiedad por lo que va a pasar y no sé, por lo que no puedo controlar, por la economía. Tal vez tenga que entregar el pasado.